Muy buenas tardes, profe. El día de hoy voy a sustentar lo correspondiente a la unidad número 3, tema que se define como la evaluación económica en salud. Quien habla, Tatiana Puerto. Bueno, vamos a empezar definiendo qué es la evaluación económica. Bueno, esta es una técnica cuantitativa desarrollada por economistas que permite evaluar programas que generalmente pues, son de financiamiento público. El principal propósito de una evaluación económica es promover el uso más eficiente de los recursos en un ambiente de escasez. De esta manera, hablando ya en el área de la salud, el sistema de salud es considerado como una serie de procesos en los cuales las materias primas son transformadas en productos sanitarios, es decir, en la prestación del servicio de la salud, que son finalmente consumidos por potenciales clientes, hablando de la población más comúnmente conocidos como pacientes. ¿Cuál es esa importancia de evaluación económica? Primeramente, el objetivo de la evaluación económica es brindar información útil para administradores y responsables de toma de decisiones que deban definir la mejor manera de asignar los escasos recursos de la sociedad. En el sector sanitario, la evaluación económica se ha concentrado en medir las relaciones costo-efectividad y costo-beneficio de las inversiones tanto preventivas como meramente clínicas. De esta manera, los resultados de la intervención sanitaria se pueden identificar fácilmente y gracias a esos adelantos en los métodos económicos de hoy en día, se pueden medir y valorar de una manera ágil. Bueno, ¿cómo se realiza una evaluación económica? Para realizar una evaluación económica necesitamos contar con tres aspectos fundamentales e importantes, encabezando por la eficiencia, conocida como esa relación entre lo que se invierte en una intervención, llámese recursos, insumos, costos, y lo que se obtiene, beneficios, productos o resultados. Seguido de la equidad, que no se trata únicamente de cuánto se produce y a qué costo, sino cómo se distribuyen esos costos y beneficios de manera que se pueda saber si lo que se está ejecutando reduce o no las desigualdades y más en el área de la salud. Finalmente, con la factibilidad en tres aspectos importantes: técnico, financiero y social. Ahora bien, pasamos a saber qué requerimientos son necesarios para realizar una evaluación económica en salud. Remitiéndonos a la bibliografía correspondiente en la unidad 3, vemos que se engloba en 8 pasos fundamentales. Empezando por describir el contexto de las decisiones, es decir, que este paso comprende la descripción del contexto de las personas y sus características socioeconómicas y culturales, la capacidad local para la promoción de la salud, la disponibilidad de idoneidad profesional, tanto de la parte asistencial como de la parte administrativa, la infraestructura local, entre otros. Especificar el interrogante que se aborde. Entonces, en este paso es crucial que el interrogante planteado se especifique adecuadamente de modo tal que la evaluación suministre las clases correctas de información. La especificación correcta del interrogante es importante ya que determina el enfoque de la evaluación económica, ¿cierto? Es decir, el método que se va a adoptar. Las primeras preguntas, al especificar el interrogante, nos pueden dar ciertas respuestas con análisis de costo-efectividad, costo-consecuencia o costo-utilidad, es decir, la naturaleza de los resultados de cada programa determinará cuál de los métodos es el más conveniente. Identificar y describir las opciones. Bueno, acá la identificación de las opciones está a cargo del grupo de evaluación, en especial de aquellos que cuentan con el conocimiento técnico sobre las maneras de abordar el problema en cuestión. Una de las opciones que debería considerarse es la práctica actual, ya que pues de esta forma, si se está considerando, por ejemplo, la posibilidad de implementar o no una política integrada de escuelas saludables, el comparador para este podría ser: ¿qué sucede actualmente en esas escuelas sin la nueva política? Es decir, ¿cuál es ese resultado si se implementa esa política de programa en las escuelas de salud? ¿Qué pasaría o qué impacto realmente tendría? También se deberían incluir todas aquellas estrategias no integradas vigentes en las escuelas con las que se va a comparar.
Identificar, medir y valorar los costos. Entonces, en el primer ítem, que es identificar, se deben identificar los recursos, incluyendo el tiempo del personal, oficinas, transporte, costos de bienes consumibles y recursos que tienen que ver con informar a los participantes del programa. En medir, se habla de especificar la cantidad que se necesita de cada recurso, por ejemplo, cuánto espacio adicional de oficina se requiere, por cuánto tiempo, cuántas horas más del tiempo del personal son necesarias y qué nivel de idoneidad y especialización necesita cada una de las opciones y así sucesivamente con cada uno de los recursos. Finalmente, en cuanto a valorar los costos, hablamos de asignar valores monetarios a cada uno de los recursos identificados y cuantificados en las etapas anteriores. Ahora, identificar y medir, valorar las consecuencias. Ya hablamos no de los costos, como anteriormente lo dijimos, sino ahora de identificar, medir y valorar las consecuencias. Entonces, primero, listar todos los logros que se esperan de realizar esa intervención. No deberían limitarse a los resultados finales, sino también deberían identificarse los cambios intermedios que podrían mostrar si la intervención funcionará según lo planificado o aquellos que son inesperados. Asegurarse de que la elección del indicador de resultados sea adecuado para la pregunta económica que se intenta responder. Y finalmente, en el análisis de minimización de costos, el análisis de costo-efectividad y el de costo-consecuencia, los beneficios de la intervención se expresan en unidades naturales, es decir, tal cual como se están midiendo. Por lo tanto, en esta etapa, pues no se requiere una valoración explícita alguna. Ajustar en función de los tiempos diferentes de los costos y las consecuencias. Bueno, diferenciales de los costos y las consecuencias. Bueno, en cualquier programa, pero especialmente en los programas de promoción de salud, los costos en que se incurren y los beneficios que se obtienen se dan en periodos de tiempo diferentes, ¿cierto? Por diversos motivos. Entonces, los costos y beneficios de la misma magnitud nominal que se producen en diferentes momentos pues ya no van a tener el mismo valor real. Básicamente, una intervención que produce beneficios antes será preferible, es decir, que va a tener más valor a una intervención en la que la amortización es diferida. Por lo tanto, es necesario entonces ajustar el valor de los costos y de los beneficios que se materializan en diferentes momentos para que puedan expresarse como si se hubieran materializado en el mismo momento. A este proceso se le denomina como actualización. Abordar la incertidumbre. ¿Cómo? Haciendo un análisis de sensibilidad. La incertidumbre es un aspecto dominante en cualquier evaluación económica, independientemente del campo en el que ésta se vaya a generar, pero pues en este caso que estamos hablando del sector salud, esta incertidumbre es bastante importante, ¿cierto? Ya sea que provenga de un error de medición, de una variación en ese muestreo que se tomó, de cambios del contexto a través del tiempo o de datos faltantes. La mejor manera de tener esto en cuenta en la evaluación es a través de un análisis de sensibilidad, en donde primero que se hace, bueno, se usan los valores anticipados de los parámetros inciertos o de las mejores estimaciones de los valores faltantes y se reformula el análisis usando una gama de valores posibles para uno de los parámetros inciertos o de esos datos faltantes. Es el hacer este análisis de sensibilidad que nos va a permitir identificar valores críticos de variables e identificar incertidumbres que requieren una mayor investigación, ¿cierto? Un mayor análisis. Y finalmente, interpretar los resultados de esa evaluación económica que se hizo. Entonces, aquí pues ya se han realizado la mayoría de los análisis y el equipo de evaluación se enfrenta a la tarea de interpretar los distintos resultados arrojados por la evaluación y el análisis de sensibilidad, así como de la eficiencia, es decir, costo versus beneficio de una determinada intervención frente a su alternativa propuesta. Ahora bien, hablamos de esas técnicas de evaluación económica, encontrando primeramente el análisis de costo, minimización, el análisis de costo, efectividad, el análisis de costo, utilidad y el análisis de costo, beneficio. Costos y beneficios relevantes en la evaluación económica de los programas de salud.
Bueno, en cuanto a los tipos de costos, contamos con costos directos, que como su nombre lo indica, pues son aquellos que se relacionan directamente con alguna de las actividades y de los resultados planificados. Versus los costos indirectos, pues que son lo opuesto a esto, ¿cierto? No están relacionados directamente con actividades o resultados, sino con el conjunto de ellos. Costos valorizados. Estos pues no tienen ninguna contraprestación monetaria, sino que esa actividad o servicio se presta de una manera solidaria. Finalmente tenemos los costos de oportunidad en los cuales pues se incurre para seleccionar una alternativa, es decir, un tipo de proyecto y pues se rechazan una u otras opciones. En cuanto a los tipos de beneficios, contamos con tres. Beneficios monetarios, que pues como su nombre lo indica, se refieren casi siempre a la rentabilidad de una inversión realizada, es decir, a los beneficios financieros que se consiguen por una actividad empresarial o comercial. Versus a eso tenemos pues los no monetarios, ¿cierto? Que se trata de beneficios objetivos en el sentido de que su cuantificación cuando se realiza pues ya está definida. Hablando en el sector salud tenemos como ejemplos años de vida ganados o número de personas vacunadas y beneficios percibidos por las personas, que son aquellos no monetarios, percibidos de una manera ya subjetiva por las personas o definidos igualmente de manera subjetiva por profesionales o especialistas de determinadas materias. En la identificación del objeto de evaluación tenemos tres aspectos claves. Definir la función social, entonces es cómo interpretamos o en qué concretamos la mejora de las condiciones de vida de la comunidad a la que se dirige el proyecto. Es decir, bueno, ¿cuál va a ser nuestro enfoque? Por ejemplo, salvar vidas, alimentar personas, construir viviendas, etcétera. Segundo, definir los indicadores de evaluación. Es importante acá expresar el periodo de realización del indicador, la unidad de medida, qué grupo es el destinatario del indicador y expresar su cantidad. Finalmente, establecer un sistema de recogida de información. Entonces, dependiendo del tipo de proyecto, se pueden acudir a libros de contabilidad o en general a documentos afines con lo que se quiere y se necesita. Bueno, ahora pasamos a otro punto que era pues escoger cinco términos de la temática en inglés y definir pues de manera resumida de qué se tratan. Bueno, empezamos con el bootstrapping, que es iniciar un negocio utilizando únicamente ahorros personales o ingresos operativos en lugar de utilizar un capital externo. El Shared Decision Making, que es un proceso colaborativo en el que tanto los médicos como los pacientes trabajan juntos para tomar decisiones sobre la atención médica que se presta. El Technical Efficiency, que se refiere a lograr el máximo producto de una determinada cantidad física del insumo o del bien, usando el mínimo nivel de insumos requeridos para lograr un nivel determinado de producto. El Cost Utility, que mide los resultados en unidades de cantidad y de calidad. Y finalmente el Assessment Indicators, que como su nombre lo indica, pues son indicadores de evaluación que deben contar con el qué, el quién, el cuándo y el cuánto. Conclusiones. La evaluación económica en salud ha tomado gran relevancia con el pasar de los años, convirtiéndose en una pieza clave y fundamental para la toma de las decisiones de aquellos administradores de empresas de servicios de salud, siendo una técnica cuantitativa desarrollada por economistas donde su principal objetivo es promover el mayor uso eficiente de los recursos en un ambiente de escasez, midiendo las relaciones costo-beneficio y costo-efectividad de las intervenciones preventivas y clínicas. Una correcta evaluación económica se realiza si se cuenta con tres aspectos importantes a tener en cuenta. En primera instancia, pues la eficiencia, ¿cierto? Entendida como esta relación entre lo que se invierte en una intervención y lo que se recibe por esa inversión. La equidad, donde no se trata solamente de cuánto se produce y a qué costo, sino eso que yo estoy haciendo o esa repartición de los costos y de los beneficios logra tener un impacto en la reducción de las desigualdades y más en el ámbito de la salud. Y finalmente, la valoración de la factibilidad, ¿cierto? Saber si ese proyecto es factible en tres aspectos claves: factibilidad técnica, factibilidad financiera y factibilidad social. Muchas gracias, profe.